Argentino-China, presentando este seminario que es una continuidad, por un lado, de otro seminario que realizamos de e-commerce y que pueden encontrar en los canales de YouTube de la agencia y de la Cámara, que fue con Agustín Jiménez de Bridge to Asia. Es la primer agencia argentina que se encarga de posicionar, abrir cuentas y ayudar a llegar al mercado de las redes sociales en China. Por eso están haciendo un trabajo muy pionero. Y a su vez, a partir de inquietudes de socios y de la comunidad de negocios de China en Argentina, vimos cómo el diseño de la marca, el diseño de la presentación de instituciones, no solamente de empresas, todo tipo de instituciones, requiere de ciertos ajustes en la identidad y en la interculturalidad visual, que muchas veces a todos nos pasa que tenemos algunas dudas de cómo tener nuestros folletos, nuestras páginas web, tal vez a ciertas adecuaciones de marca, y en base a eso, junto a la agencia, creamos también este seminario que digo que es una continuidad, porque el 26 de abril tuvimos el primero con Flavia Lack, que también pueden encontrar en redes, pero bueno, el de hoy va a tener un carácter muy práctico y lo va a dar la diseñadora que ya tenemos acá, Greta Guastavino. Greta fue becaria en el año 2018 de las becas bilaterales del gobierno chino, estudió en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, es diseñadora gráfica y actualmente trabaja en el equipo de BTA, Bridge to Asia. Así que, bueno, Greta, es un placer, es una profesional muy respetada en el ámbito de los estudios y de los negocios de China en Argentina, sino argentinos. Así que, sin más, te dejo para comenzar con tu presentación. Bueno, Ale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, confírmame a ver si estamos bien, si se ve bien. Se ve perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Como me presentó Ale, mi nombre es Greta Guastavino, soy diseñadora gráfica y actualmente trabajo como directora de contenidos en Bridge to Asia. Y voy a estar, un poco a cargo de la charla que vamos a tener hoy. El tema que nos convoca es el diseño y la presentación de marca en el mercado chino, y la realidad es que es un tema que no suele todavía tener muchos espacios de charla y debate en nuestro país, sobre todo. Por eso es que quiero agradecer especialmente a la Agencia Argentina de Inversiones y a la Cámara de Comercio a través de Ale Conconi por ponerlo en agenda y proponerlo para este ciclo. Bueno, antes de comenzar, entonces, si bien Alejandra ya lo presentó brevemente, me gustaría comentarles sobre Bridge to Asia, que somos una agencia básicamente que intentamos acercar a empresas, gobiernos o instituciones de la región de Latinoamérica con el ecosistema digital chino. ¿Y qué hacemos básicamente? Bueno, nos dedicamos a abrir cuentas en redes sociales chinas, desarrollamos campañas de posicionamiento y de promoción, y estrategias de localización, planificación, ejecución y monitoreo para todo tipo de clientes que estén buscando darse a conocer en este mercado que está tan dinámico y, como todos sabemos, está buscando constantemente oportunidades sobre nuevos productos y servicios de todas partes del mundo. Así que bueno, por eso les dejo acá nuestros contactos y redes sociales para quienes estén interesados en conocer un poquito más. Bueno, como adelanta la presentación de esta charla, nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy sobre diseño. Pero este concepto es bastante amplio, ¿no? Incluye un montón de disciplinas y también además se puede abordar de distintas perspectivas, ya sea, por ejemplo, desde un lado más relacionado a lo artístico o asociado con procesos de I+D, o incluso al marketing y a los productos como valor agregado para mejorar la competitividad en el mercado. Pero en el caso de hoy vamos a abordar el diseño desde sus principales herramientas para el desarrollo de productos para las empresas del sistema de representación visual enfocados en el mercado de China y desde una perspectiva de la interculturalidad.
Así que bueno, la primera parte de la charla entonces vamos a estar hablando sobre lo que es y desarrollando lo que es el diseño intercultural, y ya en la segunda parte nos vamos a meter de lleno en cuestiones de diseños y a repasar estos criterios para la comunicación de nuestra identidad visual en China. Bueno, comenzamos entonces con la primera parte de la charla. Y esta primera parte me pareció interesante arrancarla con un Chengyu que me gusta bastante. Los Chengyu son expresiones idiomáticas del idioma chino que dice Ruxian Sui Su, y que en un sentido amplio significa adaptarse a las costumbres y a la cultura de un país. Y esto, bueno, especialmente útil cuando viajamos, por ejemplo, pero también creo que esta idea se puede un poco traspolar a las empresas o a las instituciones al momento de explorar las oportunidades comerciales de los distintos mercados, y en ese contexto, porque básicamente en ese contexto es donde se van a ver desafiadas a adaptarse a las características culturales de estos nuevos mercados para poder conquistar a las audiencias. Entendiendo este proceso, entonces, es que me parece importante hacer un abordaje intercultural de la comunicación y del diseño. Pero antes que nada, entonces, vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad. El concepto intercultural, entonces, implica las relaciones entre los distintos grupos socioculturales en un mismo espacio, y un mismo espacio no necesariamente tiene que ser físico, puede ser un espacio virtual, por ejemplo, resaltando las transformaciones que producen estas interacciones. O sea que tiene que ver con el diálogo entre estas culturas, y va mucho más allá de la tolerancia, ¿no? Porque lo que estamos hablando es del respeto mutuo, de la colaboración, cooperación y sobre todo del encuentro. En este sentido me gusta también marcar una diferencia respecto de otro concepto que también se suele utilizar, que es el de multicultural. Pero lo multicultural implica la existencia en un mismo espacio de personas con distintas pertenencias culturales, pero que no necesariamente tienen un contacto entre ellas, ¿verdad? Por eso es que, bueno, nosotros en esta charla vamos a estar hablando de interculturalidad. Entonces, bueno, ¿qué es el diseño intercultural? El diseño intercultural es ese enfoque del diseño que contempla la diversidad cultural y descubre cómo celebrar y traducir esas diferencias en una comunicación visual eficaz para una mejor comprensión mutua. O sea, es diseñar con más conciencia cultural y de una manera más inclusiva. Básicamente, dicho de otras palabras, es pararse desde un lugar más empático e inclusivo respecto de las otras culturas con las que tenemos contacto, identificando estos puntos de encuentro, también tratando de comprender las diferencias y a partir de entonces poder plantear la comunicación visual. Pero resulta lógico entonces que para poder crear este diseño intercultural necesitamos comprender esta historia, las complejidades, las características y estas diferencias culturales de las distintas regiones a las que apuntamos. Este proceso, por supuesto, va a implicar un desafío y un esfuerzo en términos de tiempos y económicos, por supuesto, pero creo sin dudas que si alineamos la comunicación de las empresas, de las instituciones y demás a los valores, a las necesidades, a las características culturales de los usuarios o de nuestros futuros clientes, va a ser la manera más efectiva de poder lograr una localización exitosa, ya sea de nuestra marca o de nuestro producto. Bueno, vemos acá un ejemplo, es uno de los ejemplos más básicos en el sentido de que es el punto de partida, ¿verdad? La marca, que sería nuestra carta de presentación. ¿Y por qué lo podemos considerar como un caso de diseño intercultural? Bueno, básicamente porque la empresa, en este caso Fanta, que apunta a un público masivo, sin por ahí entrar en detalles, pero a un público masivo, entiende que no toda su audiencia en China, acá estamos viendo dos logos, el logo de la marca que todos conocemos y a la derecha la marca que utiliza en el mercado chino. Entonces entiende que no todo el público allí es capaz de leer y de comprender este alfabeto latino occidental. Entonces, en este sentido, realiza una traducción fonética y conceptual de la marca del nombre de la marca, y en consecuencia una adaptación del estilo gráfico para mantener estos rasgos visuales identitarios de la marca original. Esto, por supuesto, implica ciertos desafíos. En primer lugar, es necesario conocer básicamente el idioma chino,
o el idioma local, ¿no?, del mercado al que apuntemos, pero en este caso el chino, para saber cómo manipular los trazos de estos caracteres sin que pierdan su significado, pero a la vez pudiendo mantener esta esencia visual de la marca original. Así que bueno, básicamente el proceso de localizar el diseño de marca es lo que podemos considerar también como un caso de abordaje intercultural del diseño. Bueno, vamos a ver entonces cómo influye la cultura en el diseño. Básicamente, como sabemos, y no me voy a meter en la definición de cultura porque es muy amplia, pero bueno, sabemos que las personas se comportan de manera diferente de acuerdo a la cultura a la que pertenecen. De esta forma es que la comunicación de nuestros productos y objetivos va a estar también determinada fuertemente por la cultura, o al menos condicionada, ¿no?, por la cultura del mercado al que estamos apuntando. Y si lo enfocamos en las industrias creativas, por ejemplo, también la cultura tiene un gran efecto en lo que consideramos estéticamente agradable o efectivo en términos de comunicación. Los diseñadores occidentales, por ejemplo, donde me incluyo, tenemos incorporados conceptos muy específicos que consideramos indispensables para un buen diseño. Pero muchos de estos principios surgen de escuelas europeas, de escuelas de diseño de vanguardia europeas del siglo pasado, como por ejemplo la Bauhaus, la escuela suiza y demás, que son los que en algún punto definen los parámetros estéticos de esta parte del mundo. Pero esto no funciona, por supuesto, así en todos lados. Cada audiencia básicamente tiene sus distintas valoraciones de lo que es estético, agradable y efectivo en la comunicación visual, de acuerdo, por supuesto, a su propia herencia cultural, a sus valores y a estos lenguajes gráficos que históricamente fueron incorporando. Entonces, para entender estos valores de nuestras audiencias, así también, que creo que es importante, los factores que van estructurando las relaciones de los miembros de cada sociedad, de cada cultura, me parece interesante el trabajo del psicólogo social Hofstede, que identifica 6 aspectos de las diferencias culturales en su teoría de las dimensiones culturales, que son la distancia al poder, el individualismo, la masculinidad y feminidad, evitar la incertidumbre, orientación a largo plazo y la indulgencia. En este caso, disculpen, no me voy a meter por ahí en cada uno porque sí me interesa apuntar la charla más a diseño, pero bueno, de todas formas, esta presentación va a ser compartida oportunamente luego de la charla, con lo cual van a tener acceso a este material. Incluso ahí también dejo un link donde pueden acceder al sitio web de este trabajo. Y si bien, a ver, este abordaje que se plantea a través de estas teorías puede parecer un poco filosófico tal vez o antropológico, creo de todas formas que poder identificar y comprender estas características de nuestra audiencia y desde distintas perspectivas también nos va a servir un poco como de brújula para poder comunicar y diseñar en función a estas particularidades de nuestra audiencia. ¿Y cómo se relaciona un poco esto con el diseño? Bueno, solo a modo de ejemplo, tomemos alguna de estas dimensiones, como el individualismo, por ejemplo, que aborda la autopercepción de las personas dentro de una cultura, ¿no?, si se definen más en términos de yo o de nosotros. En esta dimensión, China, por ejemplo, tiene un puntaje muy bajo de 20 puntos, lo cual indica que es una cultura, una sociedad altamente colectivista. Y en el diseño, por ejemplo, por supuesto después hay que analizar cada caso puntual y cada necesidad puntual de comunicación de las empresas o de las instituciones, pero a priori esta dimensión nos está hablando de que podemos tal vez comunicar de mejor forma los valores de nuestra marca si utilizamos, por ejemplo, imágenes donde esté representada la comunidad, los grupos, la familia, UX donde esté contemplada también la comunidad. En el caso, por ejemplo, de otra dimensión, como por ejemplo el de evitar la incertidumbre, que lo que nos indica o lo que mide es cómo lidia cada sociedad o cada cultura con la incertidumbre, con la ambigüedad y con el hecho de no conocer lo que va a pasar en el futuro. En este caso, China tiene también un puntaje relativamente bajo, que es de 30 puntos, lo cual indica que es una cultura que sobrelleva bastante bien y convive con la incertidumbre.
Esto, por ejemplo, traducido al diseño también nos permite entender que podemos plantear, por ejemplo, productos digitales con una exploración que propongan, una exploración más intuitiva, sin una secuencia demasiado clara, y de hecho es lo que sucede en las distintas aplicaciones, por ejemplo, de e-commerce o de redes sociales en China, ¿no? Donde las categorías por ahí parecieran que no tienen un orden o una secuencia muy clara, donde la lógica de los iconos tampoco está demasiado identificada, pero sin embargo son productos que funcionan perfectamente en el mercado chino. Entonces ahora, bueno, de todas formas, insisto, podemos ver otros ejemplos, existen otros ejemplos también para el resto de las dimensiones, pero no me quiero detener demasiado ahí. De todas formas, quienes estén interesados en profundizar sobre estas teorías pueden entrar al link que les dejo en la presentación. Vamos entonces ahora a hablar de los componentes del diseño intercultural. Como decíamos antes, esta comunicación visual para las distintas culturas tiene que contemplar los idiomas y dialectos, por supuesto, estas dimensiones de la cultura que hablábamos recién y los modelos mentales, pero también las diferencias respecto de la simbología del color, por ejemplo, los distintos alfabetos y tipografías, los sistemas de iconografía y el resto de los elementos de diseño que estén involucrados. Por eso es que me parece útil analizar las preferencias culturales de nuestra audiencia en estos 4 elementos básicos del diseño, que son el color, la tipografía, las imágenes y el espacio. Y con espacio me refiero puntualmente a la utilización del espacio dentro del plano, ¿no? a la densidad de contenidos. Acá vamos a ver algunos ejemplos que me parecieron interesantes para entender esto de la interculturalidad. En este caso, si vemos el icono del medio, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, desde una perspectiva argentina y latinoamericana, lo vemos seguramente, vamos a pensar que está referenciándonos a unas aletas de buceo, por ejemplo, pero seguramente si este icono está presentado en algún producto enfocado a otras culturas, como por ejemplo culturas de base musulmana, seguramente la referencia de este icono va a ser totalmente distinta, o lo que primero se imaginen los usuarios va a ir por otro lado, ¿no? Seguramente va a estar más relacionado, por ejemplo, al hijab, que es una vestimenta femenina para las mujeres musulmanas. En este segundo ejemplo vemos acá 2 aplicaciones comerciales, una estadounidense, la primera llamada TradingView, y la segunda una aplicación comercial china llamada Tongfang Taifu, que muestran ambas el mismo momento de la suba de acciones de Dropbox, hecho que es representado en color verde en la aplicación estadounidense, que es un color que puede simbolizar lo positivo, el crecimiento económico en Occidente tal vez, o por lo menos en Estados Unidos y para nosotros también. Pero en cambio en la aplicación china este mismo hecho está representado con color rojo, que es el color que simboliza a la buena fortuna. Y bueno, en cuanto a la tipografía también, por supuesto, me parece interesante poder analizar las distintas características propias de los alfabetos, la dirección de lectura, la longitud de las palabras en las traducciones, ¿no? Los distintos estilos de familias tipográficas disponibles para cada alfabeto. Y en este sentido también me parece importante, en términos de interculturalidad, destacar que es fundamental evitar los estereotipos, ¿verdad? Con esto me resulta importante pensar que la elección tipográfica tiene que estar apuntada a crear experiencias que sean más plurales, más interculturales, evitando todo tipo de estigmatización. Es muy fácil encontrar tal vez tipografías como esta que vemos acá arriba, que aplicada o relacionada, ¿no? Por ejemplo, con productos asiáticos, ¿no? Y la realidad es que la experiencia tipográfica debería ser mucho más amplia. Así que bueno, ya para finalizar esta primera parte de la charla, creo entonces que no es necesario volver a destacar la importancia de la interculturalidad visual, que como vimos es un elemento esencial dentro de nuestra estrategia de localización y que en algún punto va a marcar la diferencia entre tener éxito o fracasar en la comunicación, en la experiencia de usuario, a raíz de esto también en el valor de marca y por supuesto, en última instancia, pero no menos importante, en nuestros objetivos comerciales.
Bueno, pasamos entonces, sí, a la segunda parte de la charla, donde vamos a hablar de los criterios para la comunicación de nuestra identidad visual en China. Bueno, empezamos pensando ya, ahora sí, en el mercado chino y encarando el tema de los códigos culturales. Como decíamos recién, es muy importante comprender a nuestra audiencia, teniendo en cuenta sus particularidades, sus modelos mentales, sus códigos culturales también a la hora de interpretar signos y mensajes, y también la forma en que prefieren consumir esa información, no solamente desde una cuestión de diseño, sino también desde, por ejemplo, los canales, ¿no? Y la tecnología. En estas imágenes que vemos acá, tenemos el trabajo de Liu Yang, llamado East versus West, que está muy relacionado también con las teorías de las dimensiones culturales de Hofstede, que de forma muy gráfica la autora nos permite repasar un poco estos códigos culturales de China, y que nos van a permitir en algún punto configurar a partir de ahí la comunicación, ¿no? Nuestra comunicación tanto verbal como visual para el mercado. En este caso, la autora representa en color azul a Occidente y en color rojo a China. Vamos a ver estos tres casos que seleccioné, el trabajo es mucho más amplio, pero estos me parecieron puntualmente interesantes en relación también luego para plantear estas cuestiones de identidad visual. En el primer caso vemos cómo está representada la autopercepción, y la autora nos cuenta que en Occidente, ¿no? tendemos a pensarnos a nosotros mismos en términos por ahí más individualistas, y desde un lugar también más empoderado respecto del entorno que nos rodea. En cambio, en China esto es todo lo contrario. Las personas más bien se consideran como parte de un todo, ¿no? Como miembros de una comunidad, como un eslabón más simplemente del entorno que los rodea. Y esto tiene que ver también mucho con la filosofía taoísta que moldea un poco a la sociedad también desde hace mucho tiempo. En este sentido, entonces, podemos decir que en China el todo es más importante que las partes. Y hay un ejemplo que leí hace un tiempo que me parece bastante gráfico en esto, y es que si un occidental viene y nos cuenta que vio un caballo en el bosque, un chino probablemente frente a la misma escena nos va a contar que vio un bosque que tiene un montón de cosas, una de las cuales es un caballo, o era un caballo. O sea, dicho en otras palabras, básicamente, los chinos tienden a pensar más desde lo macro, desde el todo, hasta lo micro, y nosotros solemos hacerlo a la inversa. En el segundo caso, en relación al espacio, estos iconos nos están mostrando un planteamiento de la diferencia de densidad de, bueno, en este caso de personas, ¿no? O de objetos también podría ser, pero de personas en un espacio habitable. Y esto en China particularmente condiciona también la relación con la concentración de elementos y este exceso visual como forma de relacionarse con este entorno, ¿verdad? Tienen muy incorporado esta cuestión de la abundancia, ¿no? de que todo esté lleno de elementos. Y en última instancia, bueno, vemos las imágenes que describen a la relación con las cosas nuevas. Y como cosas nuevas hablamos, puede ser no solamente de un producto, sino puede ser de una tecnología o de una ideología también, ¿por qué no? Y en este caso, en Occidente, solemos tardar mucho más en incorporar a estas nuevas cosas a nuestra cotidianidad, ¿no? Incluso pasando por procesos de desconfianza, de validación, de recertificación y demás. Pero en cambio en China esto se da totalmente de forma opuesta, ¿no? La adopción de lo nuevo es mucho más inmediata y también desde una forma mucho más pragmática. Bueno, por supuesto, estas son algunas aproximaciones solamente a estos códigos culturales, implicaría como un análisis mucho más amplio, pero me parece que estos que vamos repasando tienen, como les decía antes, cierta relevancia en después cómo traducirlos al diseño. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos códigos culturales que hablamos ahora, ¿cuáles son un poco las características del diseño en China? Bueno, en este sentido me interesa repasar algunas cosas brevemente, también algunos conceptos. En primer lugar, sin dudas mencionar que China hoy es sinónimo de innovación, de tendencia y de dinamismo, y no solamente en términos de tecnología, sino también en cuanto a creatividad y a diseño.
Pensemos que en China hay más de 2.000 centros multinacionales de I+D que ya están establecidos en su territorio. Por eso es que China no solo, por supuesto, está consolidada como un hub tecnológico, sino también como un escenario dinámico dentro de la comunidad de diseño, que además es líder en Asia y tiene mucho reconocimiento también en el resto del mundo. Y hace tiempo también se pasó de la era ya del hecho en China al diseñado en China. Por eso es que el diseño hoy en día en este país atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas y también se consolida como un factor importante de su crecimiento económico. En segundo lugar, mencionar también que el diseño gráfico como profesión comienza a evolucionar en China hace muy poquito, hace pocas décadas, cuando con la apertura económica del país, cuando ellos reconocen la necesidad de comenzar a profesionalizarse en este campo para poder competir y posicionar sus productos en el mercado extranjero. Y solo poquitas décadas después, hoy en día ya es una profesión que está en pleno desarrollo y que además va educando a sus propias audiencias y configurando la forma en que éstas consumen los mensajes visuales. Y esto, por supuesto, para nosotros implica un desafío grande en términos de interculturalidad visual, que tenemos que entender estos códigos visuales para poder comunicar en función a eso y generar mayor engagement con las audiencias. En tercer lugar, bueno, podemos decir también que el diseño chino contemporáneo es expresivo y holístico, un poco esto que hablábamos antes, y en parte se define como esa mezcla entre las influencias extranjeras, muchas de las cuales se dieron durante el siglo pasado, y su propia cultura visual milenaria también, ¿no? Con la que siempre están dialogando, explorando y además se autorreferencian como parte de su patrimonio identitario. Y por último, pero no menos importante también, que la evolución del diseño contemporáneo en China está dado en gran medida por el aporte de la tecnología, ¿verdad? Y esto entonces nos habla, por un lado, del enfoque más técnico del diseño que tienen respecto de nosotros, tal vez, y por otro lado también del constante dinamismo que tienen, por supuesto, en el contexto de un país que está impulsado por la innovación. Pero también a nosotros, a la hora de pensar en diseñar para China, nos obliga a pensar nuestra comunicación aplicada, ¿no?, de nuestra comunicación visual a distintos soportes y formatos. Sobre todo si tenemos en cuenta que China es el mercado más digitalizado del mundo, dentro del cual las plataformas de e-commerce y el ecosistema digital chino definitivamente nos van a estar marcando el camino en todo momento. Ahora sí, entonces, ya nos metemos de lleno a analizar estos componentes, a repasar estos componentes del diseño intercultural que veíamos al principio, y vamos a agregarle uno más, que es el de marca. Bueno, comenzando con la marca y cómo podemos adaptarla para el mercado chino. En primer lugar, mencionar que en China no todo el mundo es capaz de leer los alfabetos occidentales, ¿no? El alfabeto latino, por ejemplo. Entonces, cuando ven una letra, simplemente ven como trazos sin sentido, como nos podría pasar a nosotros si no conocemos el idioma chino y vemos un logo en chino. Esta es la razón por la cual creo que las empresas y las instituciones tienen que considerar la posibilidad de traducir sus marcas al chino. Pero hay que tener en cuenta, en este sentido, los rasgos de los caracteres, ¿no? Que no funcionan como las letras del alfabeto occidental. En nuestro alfabeto latino, cada letra no tiene un significado por sí mismo, pero con los caracteres sí pasa eso. Cada carácter tiene un significado y además cuando se va agrupando con otros caracteres va formando nuevos conceptos y palabras. Esta característica que tiene el idioma chino también nos enfrenta con un desafío a la hora de traducir marcas, ya que muchas de estas marcas son abstractas, no tienen nombres abstractos. Entonces, si no significan nada, ¿cómo se pueden traducir al chino? Bueno, hay varias formas para encarar esto. Vamos a ir viéndolas. La primera vendría a ser realizar una traducción fonética, o sea, que suene parecido, aunque el significado no tenga nada que ver. Y esta opción es bastante común, y se trata básicamente de buscar los caracteres en chinos que al unirse tengan un sonido parecido a cómo se pronuncia nuestra marca
occidental, ¿no? Aunque estos caracteres no tengan ningún significado coherente o no tengan el mismo significado como decíamos antes. De todas formas, sí me parece importante destacar que es importante seleccionar caracteres cuya referencia no sea negativa. Este es el caso, por ejemplo, de Carrefour, que traduce su marca como Tialofu, y que suena muy parecido, pero cada carácter significa cosas totalmente distintas, pero todas se podrían considerar como positivas. En el segundo caso, sería una traducción conceptual que refuerza el significado, aunque no suenen parecidos. Muchas marcas eligen esta opción porque cuando traducen fonéticamente al idioma chino, queda esta traducción, el sonido al pronunciar los caracteres queda un poco raro, o incluso a veces queda muy largo, y hay que recordar que para el mercado chino siempre es conveniente los nombres más cortos, porque son más memorables también. Entonces es que Sprite busca un nombre que fonéticamente es bastante distinto, pero que evoca referencias positivas para ser asociadas con la marca. En este caso, Sprite se traduce como Xuepi. Xue significa nieve y nos acerca a este concepto de lo refrescante, de lo fresco, de lo frío, y el Pi, que significa color jade, también nos referencia a una piedra preciosa que es muy valorada en China, y además esta cuestión cromática también del color verde. En tercer lugar, tenemos la opción de realizar una traducción fonética y conceptual, que vendría a ser el caso perfecto, ¿verdad? Porque se trata de encontrar una combinación de caracteres cuyo sonido sea muy parecido al original y que además también su significado esté relacionado con los valores que intenta transmitir la marca. Este es el caso, por supuesto, de Coca-Cola, que elige los caracteres que se pronuncian Coca-Cola. Y los dos primeros significan sabroso, delicioso, y los últimos dos, felicidad. Como todos sabemos, estos son los conceptos, los valores de marca que también transmite la empresa en todo el mundo. En una cuarta instancia tenemos la traducción literal, aunque el resultado no se parezca fonéticamente. Y esto puede ocurrir, digamos, podemos elegir este camino si el nombre de la marca no es abstracto, ¿no? Si tiene ciertas referencias concretas. Sería, en este caso, también la opción más sencilla porque básicamente implica buscar en el diccionario, ¿no? o pedirle a un traductor que nos traduzca directamente el nombre de la marca, como hizo en este caso Nestlé, que su significado tiene que ver con un nido pequeño, y para esto es que elige los caracteres en chino que significan chao, que significan también el primero nido y el segundo pájaro. Entonces, tienen como este significado directo. El quinto caso vendría a ser realizar una traducción combinada, ¿no? Mitad traducción literal, mitad traducción fonética. No hay muchos ejemplos de este caso, pero bueno, algunas empresas como Starbucks deciden hacerlo, y en este caso se tradujo la primera parte de la marca, que es Star, significa estrella, y para chino eligen un carácter, el carácter de Xin, que también significa estrella, aunque el sonido no tenga nada que ver. Y para la segunda parte de la marca se elige realizar una traducción fonética de la palabra bugs, ¿no? Y eligen dos caracteres que se pronuncian bug. Y el último caso vendría a ser realizar una traducción, no realizar ninguna traducción, ¿no? Manteniendo la forma occidental de la marca. Estas marcas, por supuesto, que eligen este camino, por supuesto entienden o corren el riesgo, mejor dicho, de que no sean reconocidas o fácilmente pronunciadas por cierta parte de la población, sobre todo también de no poder ser pronunciadas, ¿no? Porque recordemos que los distintos idiomas implican algunos desafíos de pronunciación para las personas, como por ejemplo, para los chinos es muy difícil pronunciar la R, como la pronunciamos nosotros acá, por ejemplo, en Buenos Aires, o para nosotros mismos a veces se nos complica pronunciar algunas consonantes en chino. Pero seguramente estas empresas, cuando identifican a sus audiencias, entienden que en los mercados a donde apuntan o donde están operando, la cantidad de personas que reconocen estos, que pueden leer
estos alfabetos occidentales, en este caso el alfabeto latino, es mayoría, y además también seguramente sus estrategias de marketing o comerciales identifican los beneficios de poder mostrarse como una marca extranjera. Entonces, bueno, una vez que se realiza esta traducción del nombre, ¿qué pasa con la traducción del estilo gráfico? Bueno, para adaptar este estilo gráfico existen básicamente principalmente dos caminos. El primero sería aplicar los rasgos visuales de nuestra tipografía en los caracteres chinos, ¿no? Traducir todo el diseño. Esto, como ya lo veíamos, implica este desafío que tenemos que conocer, en primer lugar, un poco del idioma para entender qué trazos poder manipular, pero a la vez también manteniendo el relato visual de nuestro diseño original de la marca, ¿no? Para poder mantener los conceptos, digamos. Y en segundo caso, vendría a ser agregar una traducción al chino, pero sin reemplazar el diseño original. En este caso se mantiene el diseño de la marca, pero simplemente se traduce el nombre y se agrega como un pie de marca, digamos, anexado. En este caso, por supuesto, se evita todo el proceso de tener que traducir este estilo visual de la marca, pero aún así igualmente implica un desarrollo tipográfico, ¿no? Para poder emparentar esta tipografía aplicada a los caracteres con nuestra tipografía del alfabeto latino. Bueno, pasamos entonces ahora al tema de los colores. Y en este sentido es importante también aclarar, por supuesto, que muchas de estas empresas o instituciones, cuando plantean sus estrategias para llegar al mercado chino, ya tienen definido de antemano sus identidades visuales, sus sistemas cromáticos y demás. Pero me parece interesante al menos tener como un conocimiento básico de esta simbología del color en la cultura china, que además se aplica en un montón de cuestiones también relacionadas a la cultura, como por ejemplo en la teoría de los 5 elementos del taoísmo, de la medicina tradicional china, en la ópera de Pekín también, donde los colores van definiendo los roles de los distintos personajes y demás. De todas formas, también hay que aclarar que debido a esta evolución dinámica de la sociedad en general y de las tendencias de diseño chino contemporáneo en particular, la audiencia a la que apuntamos, por supuesto, es decisiva para entender si estas referencias son indiscutidas o si pueden ser un poco más flexibles. Vamos a hacer un repaso muy breve de los colores. Como todos sabemos, el rojo es el color más relacionado con China, más popular y auspicioso, es el color nacional, símbolo de la buena suerte, de la buena fortuna, de la felicidad y demás. Por supuesto, si el rojo forma parte de nuestro sistema cromático institucional, vamos a tener ahí una gran ventaja. De todas formas, hay que saber aprovecharlo y no abusar de esto, no plantear nuestra comunicación visual 100% en color rojo, ya que esto también puede confundir a nuestras audiencias, porque recordemos que el rojo también es un color que se asocia mucho con las festividades, ¿no? Por ejemplo, con la celebración del Año Nuevo Chino, donde todas las marcas, sin importar su identidad cromática, viran sus productos y su comunicación a este color. Lo mismo pasa con el amarillo, es otro de los colores centrales de la cultura china, sobre todo de la cultura china tradicional. Recordemos el río amarillo, recordemos al emperador Huan Ti, que reconocido también como el emperador amarillo. Pero bueno, tengamos en cuenta lo mismo que decíamos del color rojo. Es muy positivo, ya que nos va a permitir conectar más rápidamente con nuestros consumidores y nuestras audiencias, pero tampoco sirve abusar de esto, y además también teniendo en cuenta ciertas particularidades, en este caso como que el color amarillo asociado a determinados productos o servicios de comunicación y entretenimiento también puede tener un significado un poco negativo, porque se relaciona con la prensa amarilla, la pornografía y demás. El color oro también es un símbolo de riqueza y buena fortuna en China, es muy bien recibido por parte de las audiencias, por ejemplo en los packaging, cuando se asocia con el color rojo. En el caso del color verde, también es un color de referencias muy, muy positivas. El color verde y la idea de verde en China
Ambos son muy parecidos a como se interpreta acá, se interpretan en Occidente, mejor dicho. Tienen algunas sutiles diferencias, como por ejemplo que la referencia en China a lo ecológico y a lo sustentable, o a lo 0 calorías, por ejemplo, en productos de la industria alimenticia, no está tan instalado como por ejemplo acá en Occidente. Más bien por ahí se lo relaciona con productos libres de químicos y libre de contaminantes. Entonces, bueno, hay que considerar si apuntamos a este tipo de productos en la implementación del color. Bueno, el negro y el blanco son dos colores que tienen bastantes diferencias respecto de Occidente. El negro va a representar la inmortalidad, el conocimiento, la autoridad. De hecho, el uniforme de la policía en China es de color negro, pero también tiene algunos significados negativos, como por ejemplo maldad, sombrío o sufrimiento. Y esto tiene que ver porque el carácter que se utiliza para denominar el color negro también tiene estos otros significados. Por lo tanto, no es un color que se utilice demasiado en marketing, en identidades visuales, y tampoco se suele ver mucho en góndola. Y el blanco tradicionalmente es un color que se asocia en China con la muerte, con el duelo y los funerales. Por eso tampoco es un color que sea muy apropiado para usarlo demasiado, ni envolver regalos en color blanco tampoco. Pero bueno, también debido a estas influencias occidentales, hoy en día se lo va relacionando con la idea de pureza, por eso también es que lo podemos encontrar en algunos productos como de la industria cosmética, de limpieza, o productos lácteos también. Y bueno, por último, el color púrpura y azul son dos colores también que tienen sus referencias particulares, que ahí las podemos ver en el slide, y que también en general tienen significados bastante positivos. Bueno, acá les traigo un ejemplo en relación a esto de los colores que me interesa bastante, me parece muy representativo, porque es un ejemplo de cómo poder conectar con los consumidores locales a pesar de que nuestro sistema de identificación visual y cromático ya esté planteado de antemano y no haya sido pensado puntualmente para el mercado chino, ¿no? El secreto básicamente es conectar con nuestros usuarios a través de encontrar estos enlaces correctos y aplicar nuestro sistema cromático en consecuencia. Starbucks lo que hizo es, bueno, que como todos sabemos tiene sus colores primarios, son el verde y el negro, perdón, los cuales, como decíamos recién, no son de los colores más populares en China como pueden ser el rojo y el amarillo, pero sin embargo, entiende cómo aprovecharlos para lograr este engagement y conectarse con los consumidores. Lo que hizo fue una campaña durante un año nuevo chino, durante la cual enviaba a través de WeChat a sus consumidores, diariamente les enviaba un calendario especial diseñado con su color verde primario, con consignas puntuales para que los consumidores, su audiencia, vayan realizando durante cada día del mes, y estaba adaptado a las experiencias cotidianas de un ciudadano chino promedio durante el Año Nuevo Chino. Este calendario que diseña, que es el que vemos acá en el medio, está referenciado a un almanaque chino que es muy popular, este que vemos acá a la derecha, que predice lo que es apropiado hacer para cada día del mes y está basado en el calendario lunar chino. Este tipo de calendarios tradicionales se suele imprimir también en color verde. De esta forma es que Starbucks realiza esta conexión a través de sus colores, y no solo logró reforzar la marca, generó más de 100 millones de impresiones en Weibo, aumentó más de 10 veces sus ventas del mes respecto de los meses anteriores, sino que también, como decíamos, logró generar estas conexiones emocionales con sus consumidores a través de un elemento de la cultura popular que es muy propia, y conectándolo con sus propias herramientas visuales. Pasamos entonces ahora al próximo punto, que es la tipografía. Y vamos a mencionar acá 3 aspectos a tener en cuenta cuando diseñamos para el mercado chino. En primer lugar, los estilos de la tipografía, ¿no? Como veíamos con los colores, acá pasa lo mismo. Muchas empresas ya tienen planteado sus familias tipográficas para la marca y para sus sistemas identitarios cuando llegan a China. Por eso es que a la hora de elegir una tipografía para los caracteres, ya sea que realicemos una traducción simplemente de
del nombre o de todo el diseño de la marca, tenemos que pensar en mantener esta coherencia visual de los rasgos de la tipografía elegida para los caracteres con los de nuestra tipografía original. Y muchas veces esto no pasa, se suelen elegir tipografías familias tipográficas muy genéricas como la Heighty o como la Songti, que además están disponibles en todas las aplicaciones, por eso también son más accesibles. Y además también suele pasar en gran medida por un desconocimiento del idioma y también por desconocimiento de los recursos tipográficos disponibles para los caracteres. Este, por ejemplo, fue el caso de American Standard, una empresa fabricante de productos de plomería y de construcción, que tiene su logotipo para la marca en inglés con una tipografía que simula como una escritura a mano, pero a la hora de elegir a la tipografía para sus caracteres en chino, que además encima los pone en cursiva, cosa que no sucede con los caracteres, pero bueno, elige una tipografía estas muy genéricas que mencionábamos recién, como la Heighty, que además tiene rasgos totalmente desparejos, ¿no? Respecto de la tipografía original. Son rasgos más rectos, de gran rigidez y demás, y crean una falta de equilibrio muy grande y notoria respecto de los que utiliza para la marca en inglés. Por el contrario, otras empresas, como en este caso, por ejemplo, les muestro a Uber y a Airbnb, emparejaron estos rasgos de su tipografía del alfabeto latino con la de los caracteres chinos. Esto, por supuesto, más allá de una búsqueda de familias tipográficas, puede también llegar a implicar tener que intervenir esta tipografía elegida para los caracteres para terminar de ajustar con la intención de aportarle un poco más de identidad y similitud respecto de la marca original. En segundo lugar, respecto de la tipografía, me interesa hablar de la expansión de texto, y este punto es particularmente relevante cuando necesitamos crear un producto intercultural, por ejemplo en ambos idiomas, en chino y en español, ya que los diferentes idiomas, como sabemos, tienen diferentes longitudes de palabras. Lo podemos ver acá en las imágenes, por ejemplo, este párrafo traducido tiene esta longitud, de la misma forma en esta última imagen. Y en este caso, por supuesto, como les decía, vamos a tener que contemplar esta expansión de texto para poder garantizar que estos diseños no se rompan cuando el copy se agranda o se reduce luego de la traducción. Por otro lado, también la dirección de la lectura es otra de las posibilidades a contemplar, ya que, por ejemplo, en el idioma chino se puede escribir de izquierda o derecha o de arriba a abajo también. Y el tercer punto respecto de la tipografía es la densidad visual. Y esto también en particular hay que contemplarlo cuando pensamos en piezas informativas cuyo texto, ¿no? O bloque de texto es bastante grande, ¿no? Y en este sentido hay que destacar que los caracteres chinos suelen ser más complejos y densos en su composición. Podemos tener hasta incluso caracteres con más de 40 trazos, por eso son más complejos en su composición y sus trazos respecto de el alfabeto, las letras de nuestro alfabeto latino. Además, por otro lado, tienen, como vemos acá, una estructura cuadrada, y por eso también es que se los puede ver y percibir como más rígidos y más monótonos, además de que no existen elementos diferenciadores para los caracteres, como por ejemplo las mayúsculas, las minúsculas, las cursivas, como hablábamos recién, o incluso los espacios entre caracteres. Por eso es que cuando necesitamos diseñar estas piezas informativas con gran cantidad de texto, también es importante trabajar en la composición visual en cuestiones editoriales como el interlineado, el interletrado o tracking, bueno, con los tamaños tipográficos también, para poder darle más ritmo a la composición y de esta forma poder hacer o generar diseños también más atractivos. En cuanto al uso de las imágenes, bueno, por supuesto, también es un tema muy amplio y implica necesariamente el abordaje intercultural, ¿no? Acá les traigo algunos ejemplos para ir entendiendo estas cuestiones.
El primero es un caso particular que, bueno, de un cliente nuestro en la agencia, que estamos trabajando contenidos culturales, y por ejemplo, cuando teníamos que plantear una comunicación hablando de cultura y mostrando el tango argentino, nos dimos cuenta que no podíamos utilizar imágenes que sean demasiado sensuales, ¿verdad? O sea, teníamos que mostrar al tango, pero desde un lado más artístico. Entonces, bueno, la idea fue elegir imágenes donde no haya demasiado contacto físico, donde se muestre a músicos tocando, más que el baile como protagonista y demás. Lo mismo también en contenidos relacionados a gastronomía, donde la idea siempre también fue no mostrar alcohol, por ejemplo, bebidas alcohólicas en primer plano, contemplar situaciones de grupos comiendo, de familias reunidas disfrutando de una comida, y esta cuestión también que decíamos antes de la dimensión del individualismo, bueno, siempre mostrar a la comunidad, a los grupos en las imágenes que utilicemos. El segundo caso, el caso del medio también, tiene que ver con, bueno, los productos de bienes de consumo en las plataformas digitales, ¿no? En los e-commerce. Y podemos decir acá es que la audiencia china necesita generalmente muchos puntos de validación. Por eso es importante que las imágenes que se elijan estén apuntadas básicamente a mostrar a los productos en todo tipo de escenarios, ¿verdad? Ya sea con videos, con documentos de certificación, imágenes del producto con distintos accesorios, mostrando el material, siendo utilizados por un KOL o los influencers y demás. O sea, el cliente tiene que experimentar a través de las imágenes que está tocando y sintiendo básicamente el producto, ¿no? La comunicación esta visual tiene que ser totalmente instructiva y contextualizada. Y por último, también me parece importante mencionar en cuanto a las imágenes, lo que es la calidad de las imágenes, ¿no? De las imágenes, que son casi más importantes que, cómo se muestra es casi más importante que el producto en sí. Por eso tienen que ser preferentemente de alta calidad, que tengan un tratamiento estético cuidado, un retoque digital que asegure la iluminación, el contraste, la temperatura de la luz y demás. Es muy importante no elegir imágenes improvisadas. En cuanto al tema de la iconografía, y ya estamos casi terminando, me interesa también mencionar este aspecto, ya que los iconos, ¿no? Los sistemas iconográficos, son un recurso muy utilizado en diseño, por supuesto, por su poder de síntesis visual, pero bueno, el problema es que a veces estos iconos no son lo suficientemente claros o pueden ser interpretados de manera distinta en las distintas culturas, como lo veíamos también al inicio. En el caso de estos primeros 3 iconos, me parece interesante porque, por ejemplo, las audiencias occidentales, o yo, por ejemplo, como usuaria argentina, nuevamente latinoamericana, al verlos probablemente el primero me referencie simplemente a un círculo, o tal vez un plato, o un botón. El segundo lo pensaría como una referencia a un esquiador, tal vez, y el tercero como un símbolo de ok. Pero esto en la cultura china referencia a cosas distintas. El primero, sin dudas, nos está hablando de una moneda tradicional china, y de hecho es un icono muy utilizado en los isologotipos del sistema de los bancos, del rubro bancario. El segundo, en China, directamente referencia a los baños con letrina. Y el tercero es el gesto que utilizan los chinos para mencionar el número 3. Otro ejemplo de esto, también del tema de los iconos, este que vemos acá en el medio, tiene que ver, por ejemplo, con los menús de hamburguesa para las aplicaciones, que es también un icono muy utilizado y muy fácilmente identificable dentro de las UX occidentales, pero sin embargo, esto no siempre funciona, o no se elige siempre el mismo icono en las redes sociales chinas. Muchas de ellas, por ejemplo WeChat, que es un ecosistema en sí mismo, elige el botón de descubrir representado por una brújula para descubrir estos enlaces secundarios, ¿no? En vez del icono típico de la hamburguesa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para garantizar la comunicación unívoca de nuestros iconos? Bueno, básicamente, en primer lugar, incluir una palabra que describa el icono, ¿no? Por supuesto, esta palabra en idioma chino.
Después, diseñar iconos que sean visualmente consistentes, ¿no? Y esto tiene que ver con que respeten el mismo grosor de línea, los mismos tamaños, los mismos colores, para facilitarle al usuario el proceso de aprendizaje de la referencia de este sistema iconográfico. También mantener el mismo significado de los iconos a lo largo de todo el sistema de diseño, ¿no? No reutilizar un icono para una referencia en un lugar y otra referencia en otro. Y por último, y por supuesto, como lo venimos mencionando, conocer las referencias culturales de nuestras audiencias. Y el último punto ya entonces de esta charla tiene que ver con lo que también venimos mencionando seguido a lo largo de la charla, es la utilización del espacio, ¿no? O sea, la cantidad de elementos de diseño que incorporamos dentro del plano, que está directamente, por supuesto, relacionado con la densidad de contenidos. Y este aspecto me parece súper interesante, sobre todo, ¿no? Si recordamos estos códigos culturales que repasábamos al principio. Que como mencionábamos, nosotros, los diseños occidentales por lo menos, tenemos ideales estéticos y estándares de diseño que provienen de estas escuelas de vanguardia europea del siglo pasado y que tienen que ver con formas más simples, geometrías más simples, grillas estructurales, líneas limpias, espacios vacíos, legibilidad tipográfica, por supuesto, y en general una apariencia más minimalista. Pero en China, en cambio, esto tiene un enfoque diferente, ya que el diseño fue evolucionando distinto, incorporó técnicas también de las artes decorativas tradicionales, diseños pictóricos que están más cargados de elementos. Pero por otro lado también existe una experiencia cultural que fundamenta esta presencia de alta densidad de contenidos en los diseños y tiene que ver con la propia vida cotidiana de los ciudadanos chinos en las megaciudades, ¿no? Esta abundancia urbanística, económica, la oferta ilimitada, el ruido, el dinamismo, la concentración en general, que generan en las audiencias chinas ese registro del exceso visual, ¿no? y que lo incorporan, que lo tienen muy incorporado como forma de entender al entorno. Incluso en chino existe un término que se pronuncia renao, que significa algo así como ocupado, ruidoso, lleno de gente, pero con una referencia totalmente positiva, ¿no? No como lo podemos llegar a entender nosotros. O sea, recordemos que China es un país de más de 1.400 millones de habitantes, con lo cual el concepto de superpoblado es algo que es propio de su cotidianeidad. Es por eso que los diseños con gran cantidad de contenidos suelen ser bien recibidos y suelen ser habituales para las audiencias chinas. Igualmente también siempre hay que aclarar que esto no quita que la experimentación constante, este dinamismo en las tendencias de diseño, los parámetros occidentales que van incorporando también, y la búsqueda por diferenciarse en un mercado, ¿no?, que es muy competitivo, también generan toda una nueva producción visual en el último tiempo con códigos más dinámicos, si se quiere, y diferentes en cuanto a la utilización del espacio, donde la presencia del blanco también empieza a ser tendencia. Pero bueno, la idea de esto también es no nos asustemos si nos piden en China o si pensamos en diseñar para China y los resultados son planos o diseños muy cargados de contenido. Así que bueno, con esto termino la charla. Y bueno, quedo abierta entonces y disponible para las preguntas que surjan. Muchas gracias por la exposición, Greta. Se recuerda a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la función preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Se agrega que esta capacitación está siendo grabada en nuestro canal de YouTube Exportar TV y se invita a suscribirse. Ahora mismo les voy a compartir en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción y una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material del seminario vía mail. Ahora sí vamos a ir a la sección de preguntas, que hay un par, y en el chat ya les compartí el enlace para la encuesta. Matías pregunta, ¿Fanta cambió su logo y el significado de su marca cambió?
¿Es muy necesario pasar los nombres de nuestras empresas a fonemas chinos? Digo, sabiendo que quizás puede llegar a traducirse de otra manera. A ver, en el caso puntual de Fanta, lo que veíamos, bueno, no sé si podemos volver al slide, así lo vemos puntualmente. Acá estamos. El caso de Fanta no es que cambió el significado, de hecho, bueno, fijémonos que acá eligen dos caracteres que se pronuncian muy parecidos, que es Fanta, y los conceptos o el significado de estos caracteres está muy relacionado también a lo que es la empresa, ¿no? Por un lado, o a lo que intenta comunicar la empresa. Aroma dulce y el segundo carácter que significa esto de expresar y demás. Por supuesto, obviamente desconocemos la estrategia puntual de Fanta, pero lo que podemos ver es que en la elección de caracteres ellos contemplan que los caracteres elegidos no signifiquen cosas totalmente distintas, ¿no? Tienen una relación total con el producto de la empresa. Y no recuerdo la segunda parte de la pregunta, ¿me la podés repetir, Lucila? Sí, dice, ¿es muy necesario pasar los nombres de nuestras empresas a fonemas chinos? Digo, sabiendo que quizás puede llegar a traducirse de otra manera. Bueno, como veíamos, la necesidad o no lo va a plantear un poco la estrategia comercial de la empresa. Lo que consideramos que es importante en el sentido de que vas a facilitar el engagement con la audiencia china, ya que justamente vas a hacer más accesible la pronunciación del nombre y más reconocible para un público muy amplio. Pero bueno, por supuesto es fundamental entender a qué audiencia apuntamos. También dentro del mercado chino, acá en esta charla estamos generalizando, pero el mercado chino, China como país es muy amplio, muy heterogéneo, tiene 56 etnias, tiene 26 provincias, distintas regiones autónomas y cada uno con sus características culturales, con lo cual hay que ver también a dónde apuntamos. Pero como norma podríamos decir que es conveniente traducirlas. Luego otra persona pregunta, ¿hay combinaciones de colores negativas? No es que no hay combinaciones de colores negativos. Lo que sí hay colores, como veíamos en la simbología hace un rato, que aplicados a ciertos productos o en ciertos ámbitos pueden ser negativos. Un ejemplo es el color blanco que veíamos, que tiene esta referencia, esta simbología asociada a la muerte, a los funerales y demás. Por supuesto, conociendo esto, sería ilógico pensar que vayamos a regalarle a una pareja que se casa un regalo envuelto en blanco o un regalo empresarial también envuelto en blanco o en estos colores. Pero de todas formas, insisto, esto como general, no es que existe una referencia unánime para todos los ámbitos. Por ejemplo, el color blanco también es un color que últimamente, a medida también que el mercado chino, por ejemplo, empieza a incorporar otros productos, como los productos lácteos, y cada vez se consumen más, bueno, es un color que se empieza a usar en el mercado para estos públicos, pero no es unánime, digamos, y el color, en este caso el color blanco, tiene algunas referencias negativas, ¿no? Por eso depende mucho a dónde lo vayamos a aplicar, eso sobre todo. Daniel pregunta, ¿es posible registrar eslogans publicitarios en varios idiomas? Bueno, ahí yo, perdón, pero desconozco un poco la parte legal, ¿no? Ahí tendríamos que ya definirlo con los abogados, porque digo, también todo esto tiene su lado, como decíamos, ¿no? Abordar el diseño desde distintos lugares. También está el diseño asociado a toda esta cuestión más legal y de las condiciones en China, ¿no? Para esto. Por eso también siempre sugiero que a la hora de diseñar o de contratar un equipo para poder llevar adelante estos desarrollos de identidad o de localización de marca, siempre cuenten con un equipo localizado en China que también van a saber más de estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno,
disculpas, pero esta respuesta por ahí no conozco las particularidades, digamos. Te pregunta, ¿cuáles son las redes sociales chinas y cuál es la periodicidad esperada para posteos o acciones sin cansar al público? Bueno, también, eso es muy particular. El ecosistema digital chino es muy amplio. Nosotros acá tal vez en Occidente tenemos bueno, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, como los más conocidos, pero allá en China el ecosistema es enorme y depende de nuestros objetivos comerciales también es a las redes sociales que tenemos que apuntar. Nosotros, por ejemplo, desde la agencia no planteamos la misma estrategia en redes para cada cliente. No es que todos los clientes tienen que estar en todas las redes, porque sería infinito. Cada uno depende, por ejemplo, hay redes sociales que están más enfocadas en turismo, otras, por ejemplo, en toda la parte del live streaming, videos cortos, otras videos largos. Bueno, la realidad es que es muy amplio, por eso va a depender de vuelta de la estrategia, de las necesidades de la marca. Y la periodicidad de contenidos, por supuesto, el desafío es estar activo en las redes. Y luego también va a depender. Hay cuestiones también como, por ejemplo, que en WeChat los posteos de las cuentas oficiales, hay un máximo que son 4 posteos mensuales, pero este límite no está por ahí en otras plataformas, con lo cual, bueno, ahí se va elaborando la estrategia y viendo qué necesitas comunicar. Camila pregunta, ¿qué bibliografía, sitios o cursos recomendarías para poder seguir aprendiendo del mercado chino, en especial para un estudiante de marketing digital entusiasta que le gustaría algún día especializarse e introducirse al mercado del este asiático? Bueno, a ver, de marketing, conozco más de diseño que de marketing. De todas formas, en primer lugar, eso, apuntar fuertemente a lo que es el ecosistema digital chino y el e-commerce. Ahí, bueno, tengo algo de bibliografía, en tal caso se lo puedo compartir. No tengo puntualmente algún libro o algo así para recomendar en este sentido, pero sí el foco es directamente capacitarse en lo que es el ecosistema digital chino. Bueno, vamos por la última pregunta y ya cerramos. Juan Manuel pregunta, ¿cuál es la importancia de China como mercado para los diseñadores argentinos? Bueno, a ver, la realidad es que creo yo que todavía hay un largo camino para recorrer en este sentido, y sobre todo en un sentido desde la capacitación, ¿no? La realidad es que hay una distancia muy grande cultural, como sabemos, y también que nosotros como diseñadores argentinos no estamos formados en lo que es el diseño y las tendencias y demás del mercado chino. Por eso, en primer lugar, capacitarse. Nosotros, bueno, yo ahora también hay o por lo menos es mi perspectiva, que con esta reciente adhesión de Argentina al proyecto de la Franja y la Ruta, los intercambios académicos también se vean incentivados por esta firma del memorándum, con lo cual espero que ahí podamos ir achicando esta brecha. Y la realidad es que como diseñadores argentinos, más allá de capacitarnos, tenemos opciones por ahí de a poco ir involucrando,nos en proyectos, en productos que estén relacionados con la cadena de producción que después se va a exportar a China. Pensemos que China es un mercado que está todo el tiempo ávido de consumir distintos productos y experiencias de distintas partes del mundo, ¿no? Productos boutique sobre todo. Entonces, Argentina es un gran mercado para eso. Entonces, si nosotros como diseñadores argentinos nos podemos involucrar en ese proceso de desarrollo de estos productos, ahí vamos a tener un espacio también para poder conectarnos con China. Pero bueno, por supuesto, también es toda una construcción, no hay demasiado
todavía, por lo menos en mi percepción y en mi experiencia, ¿no? Un poco es ir abriéndose el camino y sobre todo eso, ¿no? Ir entendiendo los códigos de consumo, de los productos visuales y demás en China para poder conectarnos de mejor forma. Perdón, y también quedó una pregunta en YouTube. ¿Quién Captux pregunta, ¿existe un criterio a nivel argentino en lo visual hacia China? No entendí la pregunta. ¿Un criterio visual? La vuelvo a leer. A ver si Sí. puede ampliar un poco. ¿Existe un criterio a nivel argentino en lo visual hacia China? Un criterio a nivel argentino en lo visual hacia China. No entiendo exactamente. No sé si se podría reformular esta pregunta. Claro, no sé si está apuntando hacia ahí como algún preconcepto en Argentina respecto de la producción gráfica en China, no sé específicamente a lo que apunta. Bueno, si no la puede reformular, en todo caso que nos escriba directamente por privado y yo luego te la reenvío, Greta. Por supuesto, sí. Sí, quedo totalmente a disposición sobre todo para charlar y seguir debatiendo estas cosas. Como decía al principio, todavía no hay muchos espacios de debate y de capacitación de estas temáticas. Incluso era algo que charlaba antes en los días pasados con colegas, diseñadores que también por ahí estudian la cultura china y nos pasa eso, ¿no? No hay como muchos lugares donde poder debatir esto y que el debate y el análisis también después va a generar más conocimiento. Entonces, bueno, quedo abierta, por supuesto, para ir intercambiando estas ideas y aprendiendo entre todos. Excelente. Bueno, Greta, entonces, agradecemos nuevamente tu exposición en nombre de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Le agradecemos a toda la audiencia su participación y los invitamos a completar la encuesta de satisfacción. En el chat yo ya pegué el enlace en donde pueden sumar comentarios o sugerencias. En la última diapositiva, si querés ponerla, Greta, ahí se pueden ver en pantalla nuestros datos de contacto y el de la oradora. Y suscribiéndose a nuestro canal en YouTube podrán revivir esta capacitación y acceder a nuevos contenidos. Así que los esperamos en nuestras próximas capacitaciones y damos por finalizada la misma. Muchísimas gracias, Greta.